para la siguiente presa, donde Q serían las unidades de venta que tenemos, CF, costos fijos, costo variable unitario, precio de venta unitario y GAO, grado de apalancamiento operativo. Aquí tenemos los datos. Vamos a empezar a construir entonces ese estado de resultados analíticos. Si recuerdan, este sería la primera parte del estado de resultados. Si se fijan, nada más vamos de las ventas a lo que es la utilidad operativa. Tenemos un punto inicial que sería el punto 0. Sería entonces un incremento. Y pues desde aquí tenemos niveles, nivel 1, nivel 2. Por lo tanto, vamos a irlo formulando. Unidades de venta, pues esto es igual entonces a las unidades que tengo aquí, 8000. Ingreso por venta sería entonces el número de unidades, voy a seleccionar de aquí arriba, multiplicado por su precio, que en este caso serían 12. Costo variable sería entonces el costo variable unitario, que aquí está, son 6, multiplicado por lo que sería el número de unidades que estoy vendiendo. Y ahí tengo su costo variable. Margen de contribución, la diferencia entre ingreso y costo variable, me queda un total de 48,000 pesos también. Costos fijos, aquí lo tenemos arriba, son 32,000. Y por último calculo su utilidad operativa, que sería margen de contribución menos costo fijo, y me queda una utilidad de 16,000 pesos. Por lo tanto, ya lo tengo construido. Vamos a calcular entonces qué pasa si tengo un incremento en ventas. ¿Qué pasa si vendo más unidades? En este caso, vamos a darle un incremento del 20%. Vamos a seleccionar aquí, o vamos a escribir aquí 20% para el nivel 2 y calculamos el número de unidades, que en este caso voy a vender 8000 y lo voy a multiplicar por 1 para que me dé el total, más el 20%. 1 más 20% me dice entonces que si vendo 20% más, pues vendería entonces 9600 unidades. Es decir, que incrementó 1600, ¿verdad? El 20%. Y calculo lo demás. Ingreso por venta, pues ya dijimos que sería entonces las unidades por el precio. Ya dijimos que el costo variable sería entonces las unidades multiplicadas por el costo. Contribución sería la diferencia. Costos fijos serían entonces los 32,000 y por lo tanto el margen menos ese costo fijo tengo la utilidad. Por lo tanto tengo un total de 25,600 pesos en utilidad, dado que vendo 20% más. Entonces, para calcular el grado de apalancamiento operativo, me dice aquí esta pequeña fórmula que debo de calcular el incremento en porcentaje de utilidad dividido entre el incremento en porcentaje del ingreso, que delta sería incremento, o también lo puedo ver como cambio, el cambio en porcentaje de utilidad o el cambio en porcentaje del ingreso, dado que a lo mejor no hay un aumento, sino que hay también pues un decremento de la utilidad o un decremento del ingreso. O sea, esto aplica tanto para aumentos como para disminuciones. Entonces vamos a calcular el incremento en la utilidad. El incremento en la utilidad, si estoy en el periodo 0 o en el nivel 0 o el nivel 1, pues no hay incremento, dado que pues es la base. Por lo tanto, el incremento es 0. En la parte de porcentaje también sería 0. Pero vamos a calcular el incremento que hay de 20%, es decir, del nivel 2 al nivel número 1. ¿Cómo lo calculo? Simplemente sería la diferencia o el incremento que hay en dinero primeramente, es decir, 25,600 la utilidad del nivel 2 menos la utilidad del nivel 1, tengo entonces como un incremento de 9,600 pesos. Entonces, esto es el incremento en dinero, en utilidad. El incremento en porcentaje sería entonces el incremento de la utilidad en dinero dividido entre la base, que son los 16,000
pesos. Por lo tanto, aquí se puso 60% dado que ya tenía la tecla de porcentaje o el formato porcentaje. Si no, si hubiera tenido aquí, por ejemplo, número, pues me hubiera dado un valor de .60. Le doy más dígitos, entonces pues le doy porcentaje y ya me calcula el valor en porcentaje. Entonces, ahora sí ya puedo calcular el grado de apalancamiento operativo, porque el cambio en la utilidad es de 60% y el cambio en el ingreso es entonces 20%. Dense cuenta de que si vendo 20% más de unidades, pues entonces mi ingreso incrementó 20%. Si no cambio el precio, si cambio el precio, pues ahí sí habría una diferencia, pero podemos suponer que no cambiamos los precios. Por lo tanto, ya tengo las dos variables, procedo a calcular el grado de apalancamiento operativo. Esto sería igual a el cambio en la utilidad, es decir, 60%, dividido entre el cambio en el ingreso, que sería 20%. Y este valor no es un porcentaje, es entonces un número maximizador del que nos está hablando la diapositiva. El grado de apalancamiento es 3. ¿Qué significa? Como pueden ver, yo tengo un incremento de 20% en las ventas. Pero no, si vendo 20% más, mi utilidad no crece en 20%. ¿En cuánto crece? En 60%. Es decir, si vendo 20% más, mi utilidad crece 60%. Es decir, que se multiplicó por 3. 20% por 3 veces sería entonces un 60%. Y eso, pues sería entonces es como si yo despejara esta fórmula. ¿Sí? Lo podemos hacer. Podemos determinar que el cambio, voy a escribirlo, el cambio en porcentaje de la utilidad, que sería esta parte de aquí arriba, es igual. Si despejo, esta variable está dividiendo, pasa a multiplicar, por lo tanto me quedaría que esto es igual al GAO multiplicado por el incremento en porcentaje del ingreso. Entonces, si resuelvo esto me quedaría como una fórmula, como un despeje de fórmula. O podemos decir que sería la fórmula número 2, ¿no? Si le diéramos un número. Por lo tanto, lo calculo o lo compruebo. Vamos a comprobar ese valor. Incremento en porcentaje del ingreso y el GAO, ya los tengo. GAO dijimos que es entonces 3, aquí lo voy a seleccionar. 3 por el incremento en porcentaje del ingreso, que es 20%. Me da un valor de 0.6. Solamente que el resultado es en porcentaje, por lo tanto lo multiplico por 100 o lo doy simplemente en Excel 60%. Y en este caso, puedo decir que si el GAO es de 3, pues el incremento en porcentaje de la utilidad es 60. Y es la comprobación. ¿Verdad? Estoy comprobando que es cierto, si vendo 20% más, pues se incrementa el 60%. Aquí ya lo tengo hecho bajo el esquema, pero lo compruebo también pues despejando lo que es esta fórmula. Entonces, el grado de apalancamiento operativo es el número de veces que se incrementa la utilidad por cada incremento del 1% en las ventas. ¿Cómo lo podría comprobar? Muy sencillo. Si vendo un 1% más, significa que 1 por 3 me da un valor de 3%. Si incremento las ventas en un 2%, 2% por 3, y como el resultado es en porcentaje, 2 por 3 sería entonces 6%. Aquí me va a dar 6 y aquí está. Si lo incrementara en 50, pues entonces 50 por 3, 150. Es el número de veces que incrementa la utilidad operativa dado cada incremento del 1% en las ventas.
Y eso lo estamos comprobando aquí con este esquema. Por lo tanto, 150. Por lo tanto, podemos deducir también otra fórmula que vamos a utilizar. Vamos a despejar el cambio en porcentaje del ingreso, que es esta parte. Vamos a despejarlo a partir de esta fórmula que ya tenemos, que calculamos. Entonces lo voy a escribir. El cambio en porcentaje del ingreso es igual. Si esta variable está multiplicando, pues entonces pasa a dividir. Por lo tanto, será igual al cambio en porcentaje. Puede ser así, cambio en porcentaje y pongo porcentaje, o lo escribo. Cualquiera de los dos. Ustedes pueden ya escribir su fórmula en una o en otra. Voy a ponerlo en porcentaje. El cambio en porcentaje de la utilidad dividida entre el grado de apalancamiento operativo. Voy a darle este valor otra vez, el que era 20%, no es para tomar el mismo ejemplo. Y lo calculo, cambio en porcentaje de la utilidad, 60%. Dividida entre el GAU, que el GAU es entonces 3. Y me da un valor de 0.2. Ese 0.2, como es cambio en porcentaje, lo que es la respuesta, entonces esto es un porcentaje, por lo tanto aquí es con signo de porcentaje o multiplicado por 100. Y aquí tendremos entonces otra fórmula para poder deducir ese valor. Entonces, cambio en porcentaje de la utilidad o cambio en porcentaje del ingreso o el GAU. Podemos obtener diferentes variables a partir de lo que es el despeje de la fórmula.